Hola amigos, el día de hoy nos reuniremos para explicarles a nuestro compañero José un poco acerca de la teoría de Edison y Cattell. Bueno José, empecemos. Se dice que la teoría de Edison combina la tradición correlacional con la experimental. El modelo descriptivo habla de 3 dimensiones independientes para describir la personalidad, las cuales son psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Los antecedentes e influencias de la teoría de Eysenck al acercamiento tipológico. Galeno se le atribuye a la formulación de teorías de los 4 temperamentos: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Wundt dio el salto y paso a considerar las categorías separadas como dimensiones continuas. La tradición psiquiátrica Ehrmans y Wiersman fue el primero en darse cuenta de la importancia de cuantificar las relaciones entre variables, proponiendo el uso de métodos correlacionales. También fue pionero en realizar estudios experimentales de personalidad. Las aportaciones psicométricas. Spearman introdujo el AF en la psicología, lo que permitió sustituir las especulaciones por datos objetivos y cuantitativos, y fue el primero en demostrar la existencia de factores definidos y medios de manera estratégica. Extraversión y emocionalidad y neuroticismo. Las aportaciones experimentales recogen la influencia de la escuela rusa, que desarrolla una gran cantidad de estudios experimentales sobre diferencias individuales de tipos psicofisiológicos. La estructura de la personalidad, modelo descriptivo o taxonómico. Eysenck propone un modelo jerárquico de personalidad con diferentes niveles de creciente generalidad. Primer nivel, respuestas específicas que pueden observarse una vez que pueden no ser características del individuo. Segundo nivel, respuestas habituales que serían respuestas específicas que se repiten cuando las circunstancias son similares. Tercer nivel, rasgos que son constructos teóricos basados en las interrelaciones entre respuestas habituales que sí son observables. Cuarto nivel, tipos que surgen de las interrelaciones entre los diferentes rasgos y serían factores de segundo orden, son considerados dimensiones continuas, a lo largo de las cuales se puede posicionar el individuo y no categorías separadas y puras. Los 3 tipos o superfactores, extraversión, neuroticismo y psicoticismo, son suficientes para describir adecuadamente la personalidad. Las razones para utilizar los tipos y no los rasgos son las diferencias que existen en un análisis que conduce a la aparición de estos 3 factores, y si se obtienen más no suelen ser importantes. Los factores de primer orden son más inestables de una investigación a otra. Extraversión en la teoría de Eysenck. Los individuos extravertidos son sociables, comunicativos, desinhibidos, activos, habladores y dominantes. Además, buscan excitación y estimulación. Eysenck ha planteado 2 teorías para explicar el comportamiento, diferenciando de introvertidos a extravertidos. El modelo de excitación de inhibición utiliza procesos filosóficos sin localizarlos específicamente. Propuso que las personas que están predispuestas a desarrollar pautas de comportamiento extravertido son las que tienen potenciales excitatorios débiles e inhibición reactiva fuerte. La teoría de la activación cortical aparece porque la anterior propuesta no permitía hacer predicciones empíricamente contrastables. Según la teoría, las personas que están en condiciones de reposo, un nivel de arousal crónicamente alto, se comportan de forma introvertida. Así, a mayor activación cortical, menor activación conductual y viceversa. Neuroticismo, estabilidad e inestabilidad emocional. Las personas con puntuaciones altas en esta dimensión tienen cambios de humor frecuentes. Suelen estar preocupados, ansiosos, deprimidos y sentirse culpables. Reaccionan fuertemente ante los estímulos. Esta inconsistencia se puede deber a varias razones. La primera, las medidas de activación automáticas no están correlacionadas entre sí. Segundo, existe el problema de la especificidad individual de respuesta. Tercero, distintos estresores
producen distintos patrones de activación fisiológica. Cuarto, inducir estados emocionales no resultado ético. Psicoticismo y bases genéticas. Las personas con altas puntuaciones en esta dimensión son frías, egocéntricas, impulsivas y agresivas. No les importan los demás y se muestran indiferentes ante el peligro, a pesar de las muchas características socialmente negativas. Eysen relaciona esta dimensión con la creatividad y el pensamiento divergente, ya que inclina a la gente a todo tipo de conductas raras o anormales. Muchos hallazgos sugieren que los factores biológicos son importantes en la génesis de diferencias individuales, estabilidad o consistencia temporal. Los individuos tienden a mantener su posición en cada dimensión a través de largos periodos de tiempo. Parece que los sucesos diarios influyen poco en las dimensiones. Valoración y conclusiones de Eysen. Ha sido de los pocos defensores de los rasgos que se ha dedicado a explicar los mecanismos neurofilosóficos que podían explicar las diferencias entre personas. La teoría de Cattell. Todo el trabajo de Cattell se ha orientado al descubrimiento de los elementos que configuran la personalidad y al desarrollo de pruebas para poder valorar estos elementos o rasgos. También ha definido que la forma de poder conseguir ambas metas era la utilización de la AF, análisis factorial de Cattell. Personalidad. Tipos de rasgos de los 3 métodos de la psicología para Cattell. Método 1. Uni o bivariado, con el que se establecen relaciones entre la VI manipulada y la VD, que es la medida para comprobar los efectos de manipulación de la VI. Método 2. Multivariado. Tiene como finalidad estudiar las relaciones simultáneas existentes entre un gran número de variables. Método 3. Clínico. Es estimular al multivariado, ya que ambos pretenden la comprensión de la personalidad total sin hacer manipulaciones. La personalidad, según Cattell, dice que aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Lo que una persona hace, R o respuesta, es función de la situación S y de su personalidad P. Por lo tanto, R igual F igual SP. Concepciones previas de la teoría de Cattell. Para obtener los rasgos fundamentales de la personalidad, Cattell partió del análisis del lenguaje, ya que consideraba que el idioma dispone de la palabra que recogen cualquier calidad, criterio léxico. Procesos del estudio. La unidad básica es la actitud que expresa la fuerza del interés por seguir un curso de acción en particular. Los sentimientos y elogios se infieren del estudio factorial de actitudes. Modelo econético. Econético hace alusión al estudio de la ecología, del ambiente. Cattell, además de elaborar una taxonomía de situaciones y ambientes, valora el impacto de la situación en el individuo. Instrumentos de evaluación. Para evaluar estas dimensiones, paralelamente se fue desarrollando el modelo de los 5 grandes e influenciadores por los estudios. Decidieron comprobar si los demás factores obtenidos podrían conectarse con los que ya evaluaba el cuestionario. Cada dimensión se valora a través de 6 escalas, facetas o rasgos. Los principios que han guiado la elaboración de estos instrumentos han sido las estructuras jerárquicas, que son los rasgos se ordenan de los más generales a los más concretos. Las bases en la literatura psicológica estudiaron la literatura para identificar los rasgos que habían parecido importantes a los teóricos de la personalidad. Construcción racional de escalas. Pensaron en el constructo que querían medir y luego escribieron ítems que lo evaluaban. Parten del supuesto de que los sujetos pueden y quieren responder sinceramente. El estatus casual de los 5 grandes, McCrae y Costa, no han especificado los mecanismos subyacentes a partir de los cuales las disposiciones generales y abstractas se transforman en una conducta concreta en una situación específica. Base genética.
La estrategia utilizada para conocer las aportaciones de la genética parten del cálculo de correlaciones entre las puntuaciones de cuestionarios de personas que varían tanto en su grado de semejanza genética como ambiental. Este índice no es absoluto, sino que cambia en función de factores. Algunos de los más influyentes son la medida utilizada, los autoinformes, informes de otros, observaciones directas de la conducta. Por ejemplo, los informes de otros arrojan estimaciones más elevadas que los otros dos tipos de datos. La edad de los sujetos, con sujetos mayores las estimaciones son menores, lo que sugiere que la influencia ambiental incrementa su importancia con la edad.